Entonces fue en esa casita en Éfeso donde Nuestra Señora pasó sus últimos días. ¿Fue aquí o en Jerusalén donde la Madre de Jesús se despidió de este mundo? Y al final, ¿será que María murió o fue asunta a los cielos? ¿O las dos cosas pudieron haber pasado? Primero María durmió y luego fue asunta. Esta casita aquí, en Éfeso, conocida como la Casa de María, se convirtió en uno de los mayores lugares de peregrinación católica del mundo. Y vine hasta aquí para que investiguemos juntos a partir de documentos históricos y también de arqueología. ¿Cómo fueron al final los últimos días de Nuestra Señora? Vamos a volver juntos en el tiempo. Vamos a unos 50 años después de Cristo, más o menos. Y entonces te pregunto, ¿quién fue el primero que escribió sobre la Madre de Jesús? ¿Estás pensando tal vez en un evangelista? ¿Lucas? ¿Marcos? ¿Mateo? No. Quien escribió primero sobre la Madre de Jesús fue Pablo, el apóstol. Imaginamos que eso haya sucedido poco después de la crucifixión, pero hay un detalle importante. Pablo no dijo cuál era el nombre de la Madre de Jesús. Pablo nunca va a mencionar el nombre de María. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que Él rescatara a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el estatus de hijos. Fue solo un buen tiempo después, ya después del año 70, cuando ocurrió la destrucción del Templo de Jerusalén, que el autor del Evangelio de Marcos mencionó, o mejor dicho, escribió por primera vez el nombre María y nos reveló que María era el nombre de la Madre de Jesús. Eso sucedió cuando Marcos relataba un episodio ocurrido en una sinagoga, cuando Jesús daba un discurso, un sermón, e impresionaba a los oyentes. ¿No es este el carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? El primer gran momento de María en los evangelios es la anunciación, cuando ella queda embarazada de aquel que más tarde sería entendido como el Salvador de la humanidad. Otro episodio muy significativo es el de una cierta boda en Caná, cuando María sugirió a su hijo que hiciera algo para resolver el problema de la falta de vino. Y el Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús transformó el agua en vino. Pero al final, ¿qué nos dicen los evangelios sobre los últimos días de María? ¿Sobre la muerte de María? ¿Hay alguna mención a un funeral de Nuestra Señora en los evangelios? ¿Alguna mención al viaje de María a Éfeso? Ninguna. ¿Alguna referencia al momento de la dormición o asunción de María? Nada en los evangelios. La última referencia a María en Lucas, Mateo, Marcos o Juan es en el momento de la crucifixión. Y eso nos da una pista importante. María estaba en Jerusalén cuando murió Jesús. ¿Habrá permanecido allí más tiempo o habrá viajado a otro lugar? El misterio sobre lo que sucedió en los últimos días de María. La falta de cualquier registro histórico de a dónde fue, dónde durmió, en casa de quién se quedó, quién la recibió de inmediato. No tenemos nada de eso escrito. Y ese misterio, esa falta de registro histórico, llevó al surgimiento de dos versiones principales sobre lo que le habría pasado a María en sus últimos días. La primera de ellas nos lleva a Jerusalén. Puedo imaginar en un primer momento a María muy traumatizada por la muerte violenta de su hijo. Después de todo lo que ella vio, en el Vía Crucis, después de todo lo que ella vio, frente a la cruz, apoyada por los apóstoles, llevada por ellos hasta el refugio donde tuvieron que esconderse para no ser arrestados como le pasó a Jesús. Me imagino a María Magdalena también consolando a María, tranquilizando a la madre de Jesús.
Y también puedo imaginar que María haya participado en el primer momento de la vida de los seguidores de Jesús sin el Maestro. Cuando Santiago, a quien los evangelios nos presentan como hermano de Jesús, asume el liderazgo de la congregación. Pero, ¿y después de eso, dónde fue a vivir María? ¿Quién acogió a María? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue su despedida? El segundo sermón de San José de Damasco dice que los apóstoles, todos ellos excepto Tomás, fueron transportados instantáneamente desde diferentes partes del mundo en el momento en que María descansó y enterraron su cuerpo. Al tercer día, al abrir la tumba para la adoración, no encontraron el cuerpo. Por lo tanto, es del siglo VI la noticia de que María fue asunta al cielo después de ser enterrada. Y esa se va a convertir en la posición oficial del Vaticano, como veremos más adelante. Libre del pecado original, María habría sido salvada del sufrimiento de la muerte. Murió mientras dormía o tuvo una muerte sin dolor, lo que se conoce en la creencia griega como la dormición de la Theotokos, la portadora de Dios. María habría resucitado al tercer día y habría sido llevada al cielo en cuerpo y alma. Pero ¿por qué la subida de María al cielo es asunción y la de Jesús es ascensión? Lo que nos cuentan es que Jesús subió por su propia fuerza y María habría sido conducida al reino de los cielos. La tradición del patriarcado ortodoxo griego dice que los apóstoles llevaron el cuerpo de María del Monte Sión hasta el lugar donde está la tumba, donde yo he estado algunas veces. El sitio es gestionado por la Iglesia Apostólica Armenia y el Patriarcado Griego de Jerusalén. Los griegos explican que hay divergencias sobre los orígenes de la devoción en ese lugar. Una versión atribuye el hallazgo de la tumba al viaje de Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien en el año 325 viajó con religiosos e historiadores y ordenó construir la iglesia subterránea en el siglo IV. Si hay un lugar en el mundo que podemos llamar la tumba de María, amigos, es este, el más antiguo. Si hay algún lugar en el que podemos creer que el cuerpo de la Madre de Jesús fue colocado, estoy frente a él, aquí en Jerusalén, en el Valle del Juicio Final. No es por casualidad, también es el Valle de Josafat, donde los judíos querían ser enterrados para estar cerca del templo en el día del Juicio Final. Y aquí vemos un agujero aquí arriba, no es por casualidad. Es por donde habría pasado el cuerpo de Nuestra Señora en el momento de su asunción al cielo, cuando fue llevada al cielo. Recuerda mucho la sensación que tenemos en el Santo Sepulcro de Jesús. Y necesitamos conocer este lugar y tratar este lugar como el Santo Sepulcro de María. La información más antigua que tenemos, que nos lleva a esta tumba aquí, viene del siglo V, cuando la emperatriz Pulqueria en Constantinopla le pidió al patriarca de Jerusalén, Juvenal, que enviara a Constantinopla, capital del imperio, los restos mortales de María. Juvenal, sabiendo que esta tumba estaba vacía, le respondió a la emperatriz que eso sería imposible, porque desde su muerte, muchos siglos antes, aquí en Jerusalén, se sabía que al tercer día la tumba había sido encontrada como la vemos ahora, vacía. Y también en Jerusalén, no muy lejos de la iglesia del Sepulcro de María, donde está la tumba, existe otro lugar que corresponde a una tradición también muy antigua sobre los últimos días de la Madre de Jesús. La iglesia en sí, la Basílica de la Dormición, es relativamente reciente, tiene aproximadamente 100 años, pero está sobre unas piedras que se cree que tienen mucho más tiempo. Estas piedras fueron encontradas a finales del siglo XIX y serían parte de la estructura de la Basílica Bizantina. La hallación, construida en el siglo V sobre las ruinas de una iglesia de los inicios del cristianismo que estaba aquí.
La dormición, según el entendimiento de una parte de los cristianos, es lo que ocurrió entre el final de la vida de María y la Asunción. Significa el sueño en paz o la muerte sin sufrimiento, y para esa tradición ese momento tan importante habría ocurrido en Jerusalén. Dormitio Sanctae Mariae en latín significa el sueño de Santa María. Para muchos cristianos fue exactamente en este lugar donde estuvo el lecho de muerte de Santa María, la Madre de Jesús. Aquí, exactamente aquí. Su cuerpo habría sido colocado aquí antes de la llegada de Jesucristo para llevarla al cielo. En 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción de María, definiendo como verdad católica la idea de que la Madre de Jesús fue llevada al cielo en cuerpo y alma después de terminar su vida en la tierra. Son diferentes maneras de comprender y dar sentido a uno de los mayores misterios del cristianismo. La tradición que dice que María vino aquí a Éfeso acompañando al apóstol Juan es muy antigua, viene por lo menos desde el siglo III, justo al inicio del cristianismo. Y aquí, en este lugar, hay uno de sus hitos históricos, una de sus confirmaciones históricas, al menos de una parte de la tesis que sostiene que María vino hasta aquí. Estoy justo donde estaba el altar de la Basílica de San Juan en Éfeso. Este era el final de la iglesia, con el altar justo frente a mí. Y no sé si ya te diste cuenta, pero estoy frente a una tumba. Y esta es la tumba sagrada de Juan, la tumba que la tradición nos dice que es del apóstol Juan. Que desde el siglo II ya tenemos información transmitida por el obispo Policarpo de Éfeso al Papa Víctor de que Juan estaba enterrado aquí. Y una excavación arqueológica realizada en el siglo XX, entre los años 1926 y 1928, sacó a la luz todos los vestigios, toda esta ruina que estamos viendo aquí de la gran Basílica de San Juan. Y los arqueólogos solo terminaron su trabajo cuando dijeron haber encontrado la verdadera tumba del apóstol. Este es donde estoy yo aquí. Él habría sido acompañado por Juan y enterrado aquí en Éfeso, dado María habría venido para acá. Y no es por casualidad que aquí, en las ruinas de Éfeso, también hay una iglesia de Santa María, iglesia dedicada a María que incluso en el siglo V sirvió como sede para el concilio de Éfeso. Cuando la ortodoxia de la iglesia decidió que María era Theotokos, la portadora de Dios, la Madre de Dios. Entonces hay mucho en la tradición cristiana que nos trae aquí a Éfeso. Bueno, y yo estoy en un lugar muy sagrado aquí. Es necesario que nos detengamos un momento para reflexionar. Estoy frente al lugar que la tradición nos dice, y la arqueología confirmó en el siglo pasado dónde está la tumba del apóstol Juan. Y aquí está escrito San Juanin Messari, que en turco significa tumba de San Juan. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue cada momento de la vida de María? Bueno, ahora puedes sumergirte en un viaje de fe, historia y tradición junto conmigo. Subir todos los escalones que nos llevan a conocer mejor a la Madre de Jesucristo. Es la primera vez que veo la casita de María. Frente a mí, no solo en foto o video.
Está creciendo en nuestro tiempo una tradición muy fuerte que afirma que María pasó sus últimos días aquí donde estoy, en esta casita de piedra en Éfeso, antigua ciudad de Asia Menor que pertenecía al Imperio Romano, actual Turquía. ¿Realmente vivió María en esta casa? ¿Pasó aquí sus últimos días? Hacia el final de este especial voy a responder esa pregunta. Pero antes, te voy a presentar todas las hipótesis que pueden decir sí o no a la pregunta que acabo de hacerte. Y claro, vamos a conocer detalles de la historia de la casa de María aquí en Éfeso. Las fuentes que nos llevan hasta la casita de Éfeso son muy recientes y se basan en las visiones de la monja alemana Anna Catalina Emmerich, que vivió en el cambio del siglo XVIII al XIX. Juan construyó una casa para la Santísima Virgen. Familias cristianas y mujeres santas ya se habían establecido aquí. Algunas en cuevas, en la tierra o en las rocas. Ellas habían venido aquí para escapar de la persecución violenta. Sus viviendas eran como celdas de ermitaños, pues usaban como refugio lo que la naturaleza les ofrecía. La casa de María era la única construida de piedra. Un poco detrás de ella se encontraba la cima de la colina rocosa, desde donde se podía ver por encima de los árboles y colinas Éfeso y el mar con sus muchas islas. La casa de María estaba construida con piedras rectangulares, redondeadas o puntiagudas en la parte trasera. Las ventanas estaban altas, cerca del techo plano. La monja Anna Catalina Emmerich también habría visto el interior de la casa de María. La casa estaba dividida en dos compartimentos por la chimenea en el centro de ella. La chimenea estaba en el suelo opuesto a la puerta. Estaba hundida en el suelo, al lado de una pared que subía en escalones de cada lado hasta el techo. En el centro de esa pared, un canal profundo, con la mitad de una chimenea, llevaba el humo hacia arriba para que escapara por una abertura en el techo. Vi un embudo de cobre inclinado sobresaliendo por encima del techo sobre esa abertura. Si esa parte de la casa era necesaria como una gran sala, esas pantallas que ni siquiera llegaban cerca del techo, se desmontaban y se ponían a un lado. Estas pantallas se usaban como habitaciones para la criada de María y para otras mujeres que venían a visitarla. Es importante notar que esta visión presupone que al venir a vivir a Éfeso, Nuestra Señora se habría vuelto muy rica, o al menos rica, porque ella tenía una esclava, una sirvienta, lo que en esa época probablemente era una esclava. No cualquiera tenía una sirvienta, no cualquier persona. Además, ella era la única que tenía una casa de piedra, mientras que los demás vivían en grutas. Claro que podemos entender que era un cuidado especial de quien la trajo aquí, según esa tradición, el apóstol Juan. Por supuesto, Anna Catalina Emmerich continúa. A la derecha y a la izquierda de la chimenea, puertas llevaban a la parte trasera de la casa, que era más oscura que la parte delantera y terminaba en un semicírculo o ángulo. Estaba organizada de manera ordenada y agradable. El techo era abovedado, sus vigas estaban decoradas y ornamentadas con un patrón de hojas. Todo era sencillo y digno. La obra literaria creada a partir de las visiones de la monja Anna Catalina Emmerich solo llegó hasta nosotros gracias a los manuscritos del poeta alemán Clemens Brentano, cuyo texto fue editado y, según se cree, alterado por el padre Karl Schmoger. De acuerdo con este texto, que nos relata lo que habrían sido las visiones de Anna Catalina Emmerich, y también según una gran tradición, María habría venido aquí a Éfeso acompañada del apóstol Juan. Y esa tradición se basa en el capítulo 19 de Juan, que habla de la crucifixión de Jesús. Más precisamente los versículos 26 y 27 relatan cuál era el punto de vista de Jesús en lo alto de la cruz y lo que él dijo o habría dicho. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Entonces Jesús, viendo de pie a su madre y al discípulo que él amaba, le dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre».
y desde esa hora el discípulo la recibió en su casa. Desde hace algún tiempo he estado hablando de Juan 19, versículos 26 y 27. Porque es uno de esos casos en la historia del cristianismo en los que una sola interpretación de una frase imprecisa terminó llevando a una idea inmensa que se transformó en una gran tradición. Como por ejemplo es el caso de Magdalena prostituta, basado en la interpretación del Papa Gregorio allá en el siglo VI, una interpretación poco precisa hecha durante una homilía. En este caso empezamos con una afirmación de Ireneo que relacionó a Juan el apóstol con Juan el evangelista, afirmando que ellos habrían venido aquí, diciendo que Juan tenía una relación muy cercana con Jesús, pero sin decir que él era el discípulo amado. Y luego eso va creciendo. Eusebio de Cesarea ya afirma que Juan es el discípulo amado. Esa tradición va creciendo, Éfeso va creciendo porque fue un lugar donde estuvo uno de los dos, o Juan el evangelista o Juan el apóstol. La tradición va a entender que los dos eran el mismo, y de ahí surge toda la idea de que María vino aquí a Éfeso acompañando al apóstol Juan. Y todo comienza con Juan 19, versículos 26 y 27. Pero al final, ¿cómo identificaron la casa exacta que había sido vista por la monja Ana Catalina Emmerich? ¿Cómo estuvieron seguros de que era la misma casa? A finales del siglo XIX, usando la descripción que aparece en el libro, el padre francés Julián Gouye subió esta montaña y encontró esta casa de piedra y regresó a Francia anunciando su descubrimiento. Él había encontrado la casa de Nuestra Señora, pero ¿sabes lo que pasó? El padre Gouye fue ridiculizado. Entonces, una década después, dos misioneros cristianos volvieron a subir estas montañas, llegaron hasta aquí y reencontraron la casa. Pero esta vez, cuando hablaron sobre la casa de Nuestra Señora, lo aceptaron. Y de ahí empezó a surgir una tradición que fue ganando fuerza cada vez más, hasta el punto de que hoy se ha convertido prácticamente en una verdad. Y para mucha gente es indiscutible que aquí está la casa donde María vivió sus últimos días. Vamos a entender esto mejor. Entramos a la casa ahora. Este es el momento clave para quien viene aquí. Cada vez más considerada un lugar sagrado, la casa de Nuestra Señora en Éfeso. Sin duda es un momento emocionante. Ya hace más de un siglo que una tradición nos dice que esta es la casa de Nuestra Señora aquí y hay una gran energía traída por los cristianos que vienen aquí. Pensando en Nuestra Señora, reflexionando sobre cómo fue su vida, imaginando cómo habrán sido sus últimos años en esa casita en lo alto de la montaña, lo que un día fue una gran ciudad romana, la ciudad de Éfeso. Tal vez huyendo de la persecución, tal vez solo buscando reclusión para el final de su vida. Tras todo lo que pasó con la crucifixión de Jesús, y también lo que ocurrió después con la persecución a cristianos y apóstoles. Aunque no tengamos cómo probarlo, que esta fue la residencia de María que realmente vivió aquí sus últimos años. Aunque es más probable que haya vivido en Jerusalén, la energía que se siente aquí es muy fuerte.
Fue mi primera visita. Guardo de esa experiencia un momento de reflexión, de meditación y de conexión con todos los que han pasado y seguirán pasando por aquí. Existe una creencia aquí de que el agua que sale de estas llaves viene de una fuente que brotó exactamente donde la Virgen María dormía cuando habitaba esta casa. Así lo indica la creencia y la tradición, y que esta agua aquí tiene poderes milagrosos, que por ejemplo sería capaz de curar la infertilidad, y aquí, justo al lado de la fuente, las personas dejan notas, mensajes, pidiendo favores y agradeciendo a Nuestra Señora. El reconocimiento del valor devocional de la casita de Éfeso vino poco a poco. En 1896, el Papa León XIII autorizó peregrinaciones al lugar. En 1951, el Papa Pío XII le dio a la Casa de María el estatus de lugar sagrado del catolicismo. Después de eso, los papas Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI visitaron la casa. Pero el Vaticano jamás afirmó que María pasó sus últimos días aquí, ni que aquí ocurrió el entierro o la asunción de María a los cielos. Como prometí al principio, ahora voy a decir lo que entiendo que de hecho sucedió, lo que la investigación histórica me permite decir, lo que el conocimiento histórico acumulado a lo largo de 2000 años nos aporta de información. Primero, quería decir que la emoción aquí es grande y nos sentimos muy cerca de Nuestra Señora. La devoción trae a este lugar un sentimiento muy profundo de respeto y admiración por María, Madre de Jesús. Y yo siento eso aquí en Éfeso, lo siento en la casita de piedra aquí en Éfeso, lo sentí en el momento en que entré en la casa. Entré varias veces, incluso para revisar detalles con calma. Pero lo que realmente puedo afirmar es que María pasó sus últimos días en Jerusalén y que por eso existe allá, desde los primeros siglos, una tumba de María. Una tradición reafirmada en el siglo pasado por el Papa Juan Pablo II de que María murió en Jerusalén. Allí fue enterrada justamente en el Valle del Juicio Final, donde los judíos de aquella época querían ser enterrados, un lugar de mucho honor, y que de ahí su cuerpo habría desaparecido después de algunos días, dando inicio a una creencia muy profunda de que su cuerpo fue ascendido a los cielos. ¿La casa de Éfeso será para siempre? Para mí, un recuerdo muy positivo de cercanía con María, una experiencia devocional profunda. Pero realmente no puedo decir, no tengo ninguna evidencia para decirlo, ni conozco a ningún investigador que haya defendido esa hipótesis. Todo me lleva a decir que esa es solo una casa muy simbólica, de mucha devoción, la casa de María en Éfeso.